Saludos, aquí estamos en la tercera parte de la lección número 14 de nuestro curso de Matemática Técnica 1. Esta tercera parte está puesta para durar 65 minutos en vez de 50 porque inexplicablemente la cámara dejó de funcionar en la segunda parte, faltando 15 minutos para el final de la lección, la segunda parte de esta lección, así que tengo que añadirle 15 minutos a esta. De cualquier modo, vamos a estar pendientes porque si diera la casualidad que la cámara vuelve a fallar y corta antes, es posible que tengas que añadir una cuarta parte de esta lección número 14 para cubrir el resto de los 150 minutos que requiere cada lección. Así que estén pendientes de eso. Sí, podemos grabar los 65 minutos ya, pero si grabamos menos es posible que tenga que añadir una cuarta parte, una parte de dedo para la lección número 14. Bueno, estábamos viendo ejemplos de cómo yo evaluaba la notación funcional que me dieran. Y vamos para este octavo ejemplo que decía f de g de negativo 1. F de g de negativo 1. Así que aquí claramente yo tengo que buscar primeramente lo que está aquí dentro del corchete. ¿Cuánto es g de negativo 1? Y una vez lo encuentre, entonces busco f de ese valor que me haya dado g de negativo 1. Así que vamos a buscar primeramente el valor de g de negativo 1, fijándonos que la fórmula de la función g es esta: g de x igual a negativo 3x más 1. O sea que ahora, para buscar g de negativo 1, donde quiera que aparezca x, voy a poner negativo 1. Así que será negativo 3 por la x, que es negativo 1, más este 1. Así que será f de, y negativo 3 por negativo 1 es 3, más el 1. O sea que será f de 3 más 1, que es 4. Y ahora vamos a la fórmula de la función f, que es esta que está acá. F de x igual a 2x cuadrado menos x más 1. Y donde quiera que aparezca x, van a poner 4. Así que será 2 por x, que ahora es 4, al cuadrado, menos la x, que es 4, más 1, que dice aquí que se le suma 1, ¿verdad? Así que será 2 por y 4 al cuadrado, haciendo primeramente la exponenciación, ¿verdad? Es 16, y aquí puedo hacer esta combinación, aunque estaríamos fuera no estaríamos siguiendo el orden estricto de operaciones, y combinamos el negativo 4 más el 1 cada negativo 3. Así que será 2 por 16, que es 32, menos ese 3. Así que será 32 menos 3, 29. Así que el valor de f de g de negativo 1 es 29. Fíjense que esta otra que tenemos g de f de 3a menos 2. Así que en este caso, en vez de buscar primero cuánto es g de algo, es buscar f de este algo, y lo que nos dé esto, entonces buscamos g de ese algo. Así que esto será la g, la dejamos pendiente, ¿verdad? De. Y buscamos f de 3a menos 1 yendo a la fórmula de la f, y donde quiera que aparezca x en la fórmula de la f, que es esta, colocaremos 3a menos 2. Así que será, mire, sustituyendo en la fórmula de f, ¿verdad? Será 2 por, y en vez de x, 3a menos 2, que es lo que dice ahí que va a ser la x, al cuadrado, menos, y en vez de x otra vez, 3a menos 2, que dice ahí que es lo que va a ser la x, y más el 1. Así que simplificando esto será g de 2 por, y elevamos al cuadrado este binomio, que será 3 al cuadrado, 3a al cuadrado, 9a cuadrado, ¿verdad? 3 al cuadrado 9, y la a al cuadrado primero por segundo por 2. Recuerde cómo se cuadra un binomio, ¿verdad? Una vez cuadramos el primer término, multiplicamos el primer término por el segundo y lo que dé por 2. 3a por menos 2 a menos 6a por 2, menos 12a. Y luego se cuadra el segundo término, el negativo 2 al cuadrado es positivo 4. Menos y restar esto es lo mismo que sumar el negativo de esto, y el negativo de esto será cambiar cada uno de los signos, ¿verdad? Menos 3a, y en vez de menos 2, más 2, más este 1. Así que será 2 por esto, que sería 2 por 9a cuadrado, 18 cuadrado. 2 por menos 12 es menos 24a, y 2 por 4 es más 8, menos 3a. Y estos dos términos, que son semejantes, los sumamos de una vez. 2 más 1, 3. Y entonces ahora nos queda combinar estos dos términos que son semejantes, ambos tienen a de coeficiente literal, y combinar estos dos términos que también son semejantes, no tienen coeficiente literal. Así que será 18a cuadrado, que no combinó con más nadie, menos 24a, y menos 3a, menos 27a, ¿verdad? Porque negativo 24 más negativo 3 da negativo 27 con la a, que es el coeficiente literal que lo hace semejante. Y 8 más 3 es 11. Y ahora buscamos g de eso. ¿Qué tendremos que hacer para buscar g de eso? Pues vamos a la fórmula de g, que es esta que está aquí, y donde quiera que aparezca x, vamos a colocar este valor. Así que será menos 3, y como hemos dicho, en vez de x, colocamos este valor, 18a cuadrado menos 27a más 11, y luego dice más 1. Así que será 3 por esto, ¿verdad? Negativo 3 por esto, perdón. Negativo 3 por 18a cuadrado menos 54a cuadrado. Negativo 3 por negativo 27 da 81 positivo a. Y menos 3 por 11 da menos 33, más este 1. Y aquí lo único que podemos combinar son estos últimos dos términos, ¿verdad?
porque los otros dos términos no tienen otros términos semejantes con quienes combinarse, así que quedará menos 54 a cuadrado, menos 54 a cuadrado, más 81a y menos 32, ¿verdad? Porque menos 33 más 1 da menos 32. Y ese sería el valor de g de f de 3a menos 2. Y ahí tendríamos la solución. Fíjense que este décimo ejemplo que dice buscar g de esta expresión y a eso sumarle 2. Así que tendremos que buscar g de esto primero, ¿verdad? Y a lo que nos dé, entonces le sumamos 2. ¿Y cómo yo busco g de esta expresión? Pues vamos a la fórmula de la función g, que es esta que está aquí. Negativo 3 por lo que sea la x más 1, ¿verdad? Y como aquí la x va a ser 2 sobre 5p al cubo, pues será negativo 3 por esa x de ahora, que va a ser 2 sobre 5p al cubo, ¿verdad? Más 1, y aquí dice que además a eso hay que sumarle 2. Y aquí simplificamos, negativo 3 por esto, yo puedo pensar que el negativo 3 está sobre 1, ¿verdad? Y tenemos una multiplicación de fracciones. Los numeradores se multiplican, negativo 3 por 2, negativo 6 sobre 1 por 5p al cubo más, y 1 más 2 da 3. Ahora fíjense que tendríamos que sumar el negativo 6 sobre 5p al cubo más 3 sobre 1, porque 1 más 2 es 3, que yo lo puedo escribir sobre 1 para visualizarlo como una suma de fracciones. Y para poder sumar fracciones, recuerden que necesitamos un mismo denominador común. Habría que factorizar el primer factor, que ya está, el primer denominador que ya está factorizado, 5p al cubo, y el segundo denominador es 1. Así que los distintos factores primos que aparecieron fueron el 5 y el p. Y las potencias más altas, el 5 a la 1 y el p a la 3. Así que 5p a la 3 es el mínimo denominador común entre esos dos denominadores. La primera fracción ya lo tiene, así que se queda igualita, mire, menos 6 sobre 5p al cubo. Vamos a dejar el negativo arriba, ¿verdad? Más, y entonces el 1 hay que multiplicarlo por 5p al cubo para que dé 5p al cubo. Así es que arriba, el 3 que tenemos en el numerador también habrá que multiplicarlo por lo mismo que multiplicamos abajo, que fue por el 5p al cubo. Así que el 3 arriba también por 5p al cubo. Así que ahora que ya tenemos una suma de fracciones con el mismo denominador, podemos hacer esa misma fracción, ¿verdad? Una sola fracción con ese mismo denominador y combinamos los numeradores. Negativo 6 más, y 3 por 5, 15p al cubo. Y como esta fracción lo más que yo puedo hacer es sacar de factor común arriba el 3 y abajo no está el factor común 3, pues no se puede simplificar más, así que se deja así. Y ese sería el valor de esa expresión, ¿ok? Bueno, dicho sea de paso, aquí tenemos una asignación, ¿verdad? Dice de la página 190 a la 191 los problemas del 15 a 20, de hecho en la sección 3.4. Esa es en mi edición, ¿verdad? Que es la 11, la de ustedes supuestamente es la número 13. Y van a tratar varios de los sistemas de ecuaciones, van a pasar ahí los problemas del 5 al 20. Y van a tratar varios de los sistemas de ecuaciones asignados anteriormente por el método de sistemas de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sabes? Porque este método que vamos a discutir ahora sirve para los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pues para esos sistemas que ya ustedes resolvieron antes de dos ecuaciones con dos incógnitas lineales, por sustitución, suma o resta o por igualación, los van a tratar ahora por este nuevo método, que es el último método que vamos a ver de cómo resolver sistemas de ecuaciones, que es el llamado método gráfico. Lo habíamos dejado hasta ahora para verlo porque teníamos que discutir primeramente los sistemas de coordenadas cartesianas para entender mejor lo que vamos a hacer ahora. Bien, pues dice, sean y igual a f de x y y igual a g de x dos funciones cuyas gráficas son las siguientes. Vamos a suponer que yo tengo esas dos funciones, una que se llama g de x y una que se llama f de x. Este es nuestro eje de y nuestro eje de x, ¿ok? Y vamos a suponer que la gráfica de y igual a f de x, la primera que tenemos aquí, es esta. Y que la gráfica de la función g, y igual a g de x, es esta. Fíjense que ambas se encuentran en este punto. Y vamos a suponer que las coordenadas de ese punto son el punto que tiene abscisa x sub 1 y el punto que tiene ordenada, y ese mismo punto que tiene ordenada y sub 1. ¿Qué ocurre con las coordenadas
en este punto x sub 1, y sub 1, que es la intersección de esas dos gráficas. Pues mire, ¿qué quiere decir eso? Que si yo en la fórmula de f de x sustituyo x sub 1, me va a dar, según la gráfica esta, y sub 1, que f de x sub 1 me va a dar y sub 1. ¿Y qué pasa si en la fórmula de la gráfica de y igual a g de x, yo en la fórmula de g sustituyo x sub 1 por la x? Pues cuando yo sustituye la g en la g, la x sub 1, me va a dar ahora otra vez ese mismo punto en el eje de y, ¿verdad? Y que g de x sub 1 es igual también a y sub 1. O sea que esas coordenadas, es decir, x sub 1 y y sub 1 satisfacen a ambas ecuaciones. Las ecuaciones y igual a f de x y la ecuación de g y igual a g de x. ¿Okay? Bien, pues ahí tenemos eso, ¿verdad? Ok. Bueno, pues eso, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo la gráfica de dos ecuaciones, y vamos a suponer la gráfica de dos funciones lineales, en vez de dos funciones así, cuyas gráficas no necesariamente son líneas, ¿verdad? El punto de intersección va a dar la solución del sistema. La abscisa de ese punto de intersección es el valor de la x en ese sistema, y la ordenada de ese punto de intersección es el valor de la y en ese sistema. ¿Ok? Por ejemplo, dice resuelva los siguientes sistemas. Y el primero dice así: menos 2x más y es igual a negativo 4, y en la segunda ecuación x más 3y es igual a 9. Menos 2x más y es igual a negativo 4, y x más 3y es igual a 9. Muy bien, ahí tenemos el sistema de ecuaciones, dos ecuaciones lineales, porque tiene las variables x y y, ambas incógnitas, lo más que están elevadas a la 1. Así que ahí tenemos el sistema de ecuaciones que queremos resolver ahora por el método gráfico, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que estas dos ecuaciones, al ser lineales, yo puedo resolver ambas por la y y obtengo la fórmula de una función lineal. ¿Okay? Resolvemos ambas ecuaciones para y. Así que la primera será y será igual a 2x negativo, pasa acá como 2x positivo, y el negativo 4 que está al lado derecho. Y en la segunda ecuación, ¿verdad?, tendríamos que 3y será igual a 9 menos x. Y ahora multiplicando por un tercio, ¿no?, tendremos que y, multiplicar ambos lados por un tercio o dividir entre 3 en ambos lados. Aquí el 3 cancela y nos queda la y solita, ya que será 9 menos x sobre 3, ¿verdad? 9 menos x sobre 3. Obteniendo, vea que 1 y 2 corresponden a funciones lineales. Pero vamos a dibujar. Sus gráficas, ¿ok? Bueno, pues para eso tenemos que preparar dos tablas de valores, ¿verdad?
donde va a asignar valores a la X y vamos a asignar también valores a la Y. Ahora, como ya yo sé, porque lo establecimos, ¿verdad?, como un hecho, que la gráfica de funciones lineales son líneas rectas, y para determinar una línea recta con 2 puntos que usted conozca es suficiente, pues en ambos casos vamos a darle 2 valores nada más a la X, porque eso me producirá 1 y 2 puntos para la primera función y 1 y 2 puntos para la gráfica de la segunda función. Vamos a suponer que yo para esta ecuación, ¿verdad?, para esta que está aquí, la número 1, dejo que la X valga 0 y que la X valga 1. Pues si la X vale 0, ¿cuánto valdrá la Y? Pues sustituimos aquí, ¿verdad? Vamos a hacerlo mentalmente, ¿verdad? 2 por 0 es 0, menos 4, pues menos 4. Y si la X es 1, 2 por 1 es 2, menos 4 es menos 2. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, la tabla de valores de esa primera gráfica. Y para acá vamos a ver que le digo los valores 0 también y 3. ¿Okay? Vamos a ver. 9 menos 0 es 9 entre 3 a 3. Y 9 menos 3 es 6 y 6 entre 3 es 2. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, 2 puntos determinados entonces en la gráfica de esta otra. Dibujamos, ¿verdad?, los ejes de coordenadas. Ahora voy a tener un poco más de cuidado, porque como yo voy a tener que leer una abscisa y una ordenada del punto de intersección, si es que existe, tengo que tenerlo lo más bien hecho posible para no alejarme mucho de la verdadera situación. De cualquier